Gloria al nombre del Señor. Sean todos de nuevo bienvenidos. Y a la hermana Diana de Voz, que nos saluda desde Bogotá, también sea bienvenida a este tiempo. Bienvenida a este tiempo. Amén. Hermanito Oscar, adelante, que el Señor le use en gran manera. Amén. Amén. Dios les bendiga a todos los que están conectados. Dios les bendiga, hermana Solange. Es una bendición vernos, aunque seas por aquí a través de este medio. Reciban un abrazo a todos los hermanos que están conectados en esta hora desde la República del Ecuador. Pues para mí es una bendición estar hoy con ustedes. Y vamos a entrar en este tiempo de alabanza, de adoración, porque tenemos que aprovechar el tiempo. Amén. Así que ahí donde usted está, concéntrese en el Señor y comencemos a adorar, porque no hay nada más bueno que estar en su presencia, no hay nada más bueno que adorarle. Cuando comenzamos a adorar, las cadenas se rompen, los yugos se pudren y empezamos a sentir cómo el Espíritu Santo de Dios ministra en nuestras vidas y empezamos a sentir cómo nos fortalece. Oh Señor, venimos a ofrecer en esta hora nuestros corazones en adoración. Déjanos entrar al santo lugar, Señor, queremos adorar. Oh Señor, en tus atrios estoy, Señor Jesús. He venido ante ti para ofrecer mi alabanza en gratitud. Tú eres digno, mi Jesús, de recibir la gloria y el honor. Dígale, aquí estoy. Aquí estoy, Señor, ante tu altar. He venido ante ti para ofrecer mi alabanza en gratitud. Oh, tú eres digno, mi Jesús, de recibir la gloria y el honor. Aquí estoy, dígale. Aquí estoy, Señor, ante tu altar. Dígale, hoy entrego, Señor, todo mi ser. Obra ahora en mi interior, obra ahora en mi interior. Dame un nuevo corazón, dirigido por tu Espíritu, Señor. Y vengo a ofrecer, mi Señor, mi corazón en adoración. Quiero llenar el santo lugar, te quiero adorar. Hoy pongo mi ser, Señor, y pongo mi ser a tus pies. Pongo el perfume de gran dolor. Quiero llenar el santo lugar de mi adoración y vengo a ofrecer. Dígale, mi Señor, mi corazón en esta hora, en adoración. Quiero llenar el santo lugar, te quiero adorar y pongo mi ser, dígale, hoy pongo mi ser a tus pies, Señor, con perfume de grato. Oh Señor, quiero llenar
el santo lugar, dígale, de mi adoración. Dígale, vengo a ofrecer. Y vengo a ofrecer todo lo que soy en este, todo lo que tengo, Señor. Oh, déjame entrar al santo lugar. Quiero adorarte con toda mi fuerza. Te quiero adorar. Pongo mi ser y pongo mi ser a tus pies, cual perfume de gran todo. Quiero llenar el santo lugar de mi adoración, y quiero llenar, dígale, oh, el santo lugar de mi adoración, y quiero llenar, oh, el santo lugar de mi adoración, Señor. Quiero adorarte y quiero llenar, oh, quiero llenar en esta hora, oh, tu trono con mi adoración. Oh, Señor, yo quiero llenar el santo lugar de mi adoración. Señor, tú estás aquí, cubriéndome. Señor, tú estás aquí, levantándome. Oh, Señor, tú estás aquí, sanando mi cuerpo. Sé que estás aquí. Siento la unción, oh Señor, en este lugar. Oh, yo siento el poder de tu majestad, Señor, tú estás aquí, cubriéndome. Oh, Señor, tú estás aquí. Oh, tú estás, Señor, tú estás aquí, sanando mi cuerpo. Sé que estás aquí, Señor, tú estás aquí. Oh, el Señor está ahí a tu lado. Está cubriéndote, está levantando. Oh, está renovando tus fuerzas. Oh, Señor, tú estás aquí, sanando mi cuerpo. Sé que estás aquí. Señor, tú estás aquí. Dígale, cubriéndome. Oh, Señor, tú estás aquí, restaurándome. Señor, tú estás aquí, sanando mi cuerpo. Sé que estás aquí, yo sé que estás, oh, sé que estás aquí. Y puedo sentir tu presencia, Señor. Puedo sentir cómo ministras mi vida. Puedo sentirte, Señor. Oh, tócame, límpiame, restáurame y renuévame.
estás aquí. Oh, santo eres, Señor. Mi alma te adora, Espíritu Santo. Mi alma te bendice, Señor, por tus bondades. Porque tú has sido bueno, gloria. Aleluya. La gloria de Dios descendió en el monte Sinaí. La gloria de Dios descendió en el monte Sinaí. Y que descienda hoy, que descienda hoy, que descienda hoy esa gloria sobre mí. Y que descienda hoy, que descienda hoy, que descienda hoy esa gloria sobre mí. La gloria de Dios descendió en el monte Sinaí. La gloria de Dios descendió. Y que descienda hoy, que descienda hoy, que descienda hoy esa gloria sobre mí. Y que descienda hoy, dígalo. Y que descienda hoy esa gloria sobre mí. Se mueve la mano de Dios en su palabra divina. Se mueve la mano de Dios. Y se mueve la mano de Dios en su palabra divina. Se mueve la mano de Dios. Y todo es posible si puedes creer. Todo es posible si puedes creer. Paséate, Nazareno, Nazareno, paséate, paséate, Nazareno. Ay, paséate, 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 paséate. Ay, paséate, Nazareno. Ay, paséate, Nazareno. Un fuego ardiente está llenando mi alma. Un fuego ardiente está llenando mi ser. Un fuego ardiente está llenando mi alma. Cántelo. Y si quieres tú sentir el fuego del poder, alaba a tu Señor y gózate con él. Pero si quieres tú sentir el fuego y el poder, alaba a tu Señor. Pero si quieres tú sentir el fuego y el poder, alaba a tu Señor. Pero si quieres tú sentir el fuego y el poder, alaba a tu Señor y gózate con él. Pero si quieres tú sentir el fuego y el poder, alaba a tu Señor en esta hora. Pero si quieres tú sentir el fuego y el poder, alaba a tu Señor y gózate con él. Pero si quieres tú sentir el fuego y el poder, alaba a tu Señor. Pero si quieres tú sentir, alaba a tu Señor. Pero si quieres tú sentir el fuego y el poder, alaba a tu Señor y gózate con él. Pero si quieres tú sentir el fuego y el poder, alaba a tu Señor y gózate con él. Pero si quieres tú sentir, alaba a tu Señor. Pero si quieres tú sentir el fuego y el poder, alaba a tu Señor y gózate con él. Pero si quieres tú sentir el fuego y el poder, alaba a tu Señor y gózate con él. Pero si quieres tú sentir en esta hora, alaba a tu Señor. Pero si quieres tú sentir el fuego y el poder, alaba a tu Señor. Pero si quieres tú sentir el fuego y el poder, alaba a tu Señor y gózate con él. Pero si quieres tú sentir el fuego y el poder, alaba a tu Señor y gózate con él. A su nombre gloria. Qué bueno es el Señor, aleluya. Vive Cristo para siempre. Poderoso es el Señor. Santo eres, Maestro. Amén, gloria a Dios, maravilloso es el Señor, poderoso es Él. Qué hermoso es poder alabarlo, bendecirlo, exaltarlo. Es algo que en lo personal gozo mucho, amén. Y espero que usted también se haya gozado. Muchas gracias al hermano Oscar por aceptar esta invitación, por dejarse usar por el Señor, también a la hermana que le acompañaba allí. Muchas gracias por ser ustedes portadores de luz y sal de la tierra, amén. También yo quiero invitar ya para empezar con este estudio bíblico al hermano Marcos. Hermanito Marcos, yo le invito para que usted se active su cámara, su audio y que por favor salude a estos jóvenes, estos hermanos que están sedientos por conocer la palabra del Señor. Amén. Sabemos que no hay atajos para crecer espiritualmente.
porque así como nosotros consumimos esos alimentos físicamente para crecer, como son la carne, como son los huevos, bueno, cosas que consumimos físicamente para nutrir nuestro cuerpo, espiritualmente usted y yo nos alimentamos de la palabra del Señor, amén. Y es por eso que ella se llama a sí mismo como vianda, como pan. Y ya vamos a empezar, entonces, hermanito Carlos, hermanito Marcos, perdón, le damos bienvenida, le damos paso para que usted nos siga dirigiendo también esta parte, amén. Dios le bendiga, hermano Dios Marcos. bendiga, hermana Solange. Dios bendiga a todos los hermanos que en este momento están conectados, jóvenes, hermanos. Bueno, para mí es una bendición estar aquí. Solamente quería, antes de continuar, que me confirmaran que pues tienen una recepción de audio correcto y que me están escuchando correctamente para continuar sin ningún problema. Amén, amén. Perfecto. Amén. Gracias, muy amable. Bueno, como les estaba diciendo, es una bendición poder estar aquí. Desde que, bueno, la hermana Solange me comentó pues el estudio que están realizando libro por libro, y bueno, es una bendición saber de que hay hermanos interesados en la palabra, interesados en escudriñar, interesados en encontrar esos tesoros ahí escondidos que están en la palabra. Y bueno, yo sé que estos estudios van a ser de bendición. El esfuerzo que están haciendo, Dios lo va a recompensar en el conocimiento que están recibiendo, y es un conocimiento no solamente que va a edificar nuestro intelecto, sino que es un conocimiento que nos está capacitando para la labor que Dios quiere que cada uno de nosotros realicemos. Sí, porque no simplemente es saber, sino es también saber aplicarlo y poder ser luz en medio de las tinieblas y poder reflejar estas buenas noticias que se reflejan en toda la Biblia. En cada una de las libros de la Biblia encontramos esas buenas noticias, no solamente en el Nuevo Testamento, sino ahora que ustedes están haciendo este estudio del Antiguo Testamento y están en el libro de Deuteronomio, han finalizado este último libro del Pentateuco, podemos ver que el mensaje de redención se ve ahí reflejado continuamente. Entonces, reitero, para mí es un privilegio, una bendición acompañarlos, y espero que el estudio que hagamos en esta noche sea de bendición para ustedes. Es algo bastante resumido, pero es tratando de resaltar lo más relevante, lo más importante de este libro, que es tan trascendental para poder entender los demás libros del Antiguo Testamento y la conexión que tiene directamente con Cristo y el plan de redención. Como el tiempo es muy corto, quiero aprovechar e ir directamente ya a la enseñanza en esta hora. Voy a compartir un momento la presentación. Me regalan un instante eh, si me dan ¿cómo se llama? Los permisos para poder compartir. Hermana Sunanji, qué pena, ¿me puede habilitar para poder mostrar la presentación? Perfecto. Muy bien. ¿Me confirman si tienen recepción de la presentación? Ok, Amén, muy bien. sí, señor. Gracias, muy amable. Amén, amén, amén. Perfecto. Entonces, bueno, ya el devocional que tuvimos, pienso que nos ha preparado y nos ha conectado con Dios en esta hora. Amén. Así que vamos de una vez a poder entrar en materia en esta hora, y vamos a hacer un pequeño resumen general de este libro de Deuteronomios, correcto. Entonces, el libro de Deuteronomios es el último libro del Pentateuco, ¿sí? En la versión de la Septuaginta, que es la versión o la traducción del Antiguo Testamento hebreo al griego que se hizo del Antiguo Testamento, cuando hicieron la traducción del nombre de este libro, le colocaron Deuteronomio.
que quiere decir segunda ley. Deuto es segundo y nomio ley. Segunda ley, sí, pero no es que en este libro vayamos a encontrar una nueva ley diferente a la que Dios entregó en el monte Oret a Moisés en el tiempo del Éxodo, o en el libro de Éxodo vemos reflejado esto. Entonces, quizás un nombre más propicio para este libro es el nombre que tiene en la Biblia hebrea, en la Taná, que son las, o dice, estas son las palabras. Estas son las palabras, porque nos hablan acerca de la reflexión que hace Moisés de toda la ley nuevamente a una nueva generación que está a punto de entrar a la tierra prometida, ¿sí? Entonces, vuelvo y reitero, no es que estemos hablando de una nueva ley, porque hablando de segunda ley, sino es que Moisés vuelve a retomar y vuelve a resaltar los puntos importantes de la ley a una generación que de primera mano no tuvo las directrices de esa ley como la tuvo la generación que murió en el desierto 40 años atrás. Entonces, esto con respecto al nombre de Deuteronomios, que quiere decir segunda ley, o estas son las palabras, que así inicia, así empieza en el primer capítulo del libro de Deuteronomios, la primera frase que aparece ahí, estas son las palabras, y de ahí viene el nombre que aparece en la Biblia hebrea. Una pequeña resaltar un poco la división de la Biblia hebrea, que es la Taná, ¿sí? La Biblia hebrea se divide en tres, hay tres divisiones, que son los Ketubín, que son los escritos, hablan de pues todos los libros históricos de Josué en adelante. Luego están los Neviín, que son los profetas, tanto mayores como aquí se hablan de primeros profetas y profetas posteriores. Y luego está la Torá, que son los primeros 5 libros de la Biblia. Y el último libro de la Torá o del Pentateuco es el libro de Deuteronomio, que precisamente fue el libro que ustedes acabaron de leer. Entonces vamos a entrar un poco analizando el contexto en el cual se desarrolla la historia del libro de Deuteronomio, que prácticamente nos narran los últimos años de este gran líder Moisés. Y vamos a mirar cómo se inicia este proceso desde que ellos estaban en Egipto. Sí, estaban allí en la tierra de Gosén. Esto nos narra el libro de Éxodo, sí, cuando ellos salen de esta tierra a través de, o Dios usa a Moisés para sacar al pueblo de Israel de esta esclavitud. Luego se van por todo el camino del desierto, cruzan el mar Rojo y luego llegan hasta el monte Sinaí. Allí en el monte de Sinaí duran aproximadamente un año. Allí es donde les dan las tablas de la ley, las instrucciones con respecto a todas las leyes ceremoniales, morales, civiles que el pueblo tenía que empezar a desarrollar y a practicar. Luego de estar un año en este lugar, parten directo hacia la tierra prometida. Ahí llegan a Cades Barnea, y en Cades Barnea estuvieron a un paso de entrar a la tierra prometida, pero allí el pueblo falló, no creyó a Dios, fracasaron en esa misión que tenían que cumplir para entrar a la tierra prometida, y Dios les dice, bueno, listo, ustedes no van a entrar, y duran 40 años deambulando por el desierto, 40 años, hasta que esa generación incrédula murió. Se levantó una nueva generación, y esa nueva generación es la que Moisés empieza a liderar y llega a las llanuras del Moab, y allí en aquel lugar, ya estando cercano a la tierra prometida, a Canaán, es cuando cuando Moisés empieza a retomar
nuevamente la ley a esa nueva generación que va a ingresar a la tierra prometida. Entonces, esta es la antesala del libro de Deuteronomio, ¿sí? Una generación nueva que está a punto de ingresar a la tierra prometida, y es ahí la misión que Dios le entrega a Moisés de preparar a este pueblo, de preparar a esta generación para que pueda entrar con la correcta disposición a esta bendición de la tierra prometida. La posición del libro de Deuteronomios es muy importante. Miren que nos da una conexión entre los libros de Génesis, Éxodo, Levítico y Números, nos conectan con los libros históricos que nos empiezan a narrar la historia. ¿Me permiten un momento? Qué pena. Listo, perfecto. El libro de Deuteronomios es la conexión con los libros históricos que ya nos narran la historia del pueblo de Israel ya en la tierra prometida, en Canaán, y nos ayudan a entender las razones por las cuales el pueblo de Israel ya en la tierra prometida cometió los errores que cometió y el fin al cual llegó durante el tiempo final del tiempo de los reyes, tanto en un imperio dividido en el reino del norte y el reino del sur, y la decadencia que se empieza a dar en la nación de Israel. Pero el libro de Deuteronomios nos da unos puntos importantes para poder entender lo que sucedió en la historia de los reyes o en la historia de la nación de Israel durante el tiempo que estuvo en la tierra de Canaán, cuando ya conquistaron. Por eso es muy importante, muy determinante poder entender y comprender el libro de Deuteronomios. Ahora, miremos un poco cómo se llega a este lugar, a este sitio. No solamente estamos hablando de la importancia de su conexión para poder comprender lo que sucedió con la nación de Israel en su parte histórica en el tiempo de los reyes, sino también en el Nuevo Testamento vemos cómo Jesús resalta la importancia del libro de Deuteronomios. Y podemos decir que este fue el libro que Jesús citó más en el Nuevo Testamento, el libro de Deuteronomio. Y miren que una de esas partes importantes en las cuales el Señor cita el libro de Deuteronomio es en el momento de la tentación, después de haber ayunado 40 días y 40 noches. Allí llega el tentador, empieza a tentar al maestro. La primera tentación, que convirtieran las piedras en pan, y el Señor cita la palabra en Mateo 4:4. Él dice, él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y este verso que él está citando se encuentra en el libro de Deuteronomio. O sea, el Señor Jesucristo le está citando el libro de Deuteronomio a Satanás. Eso lo encontramos en Deuteronomios capítulo 8, versículo 3, donde dice, y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres le habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Esto es lo que encontramos en el libro de Deuteronomio y es la palabra que retoma Cristo. En la segunda parte de la tentación lo lleva al pináculo del templo y le dice, mira, tírate, que tus ángeles vendrán y te van a proteger. Y nuevamente el Señor cita el libro de Deuteronomios. En Mateo 4:7 dice, Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Y a qué cita de Deuteronomio estaba haciendo referencia? A Deuteronomios capítulo 6, versículo 16, donde dice, no tentaréis a Jehová vuestro Dios como lo tentáis en Masá. Y la parte final de la tentación nos muestra cuando lo lleva a la parte más alta de un monte, les muestra los reinos y allá le dice, mira, todo eso te daré si postrado me adorares, y el Señor nuevamente le cita
la palabra, le cita el libro de Deuteronomio. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Esto lo encontramos en Deuteronomio capítulo 6, versículo 13, a Jehová tu Dios temerás y a Él solo servirás y por su nombre jurarás. Entonces vemos aquí cómo Cristo resalta la importancia del libro de Deuteronomio. Y no solo eso, sino que en Juan capítulo 5, versículo 46 nos dice lo siguiente, porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. ¿Qué nos dice Cristo? Que el mismo Moisés escribió acerca de Cristo proféticamente en el libro de Deuteronomio. En la parte final de este estudio vamos a encontrar cuál es esa conexión o cómo se presenta Cristo en el libro de Deuteronomio. Entonces vemos aquí la importancia, lo importante. El mismo Cristo resaltó la importancia de este libro del Antiguo Testamento, y podríamos decir con estos detalles que es uno de los más importantes libros que son trascendentales en cuanto al cumplimiento del plan de redención. Lo encontramos en el libro de Deuteronomio. Entonces quería resaltar la conexión que hay ya con con respecto a este libro, con respecto al Nuevo Testamento, y cómo Cristo resalta la importancia de este libro. Ahora, algo importante para tener muy presente. El libro de Génesis, cuando termina el libro de Génesis, nos deja a la nación de Israel en un lugar prominente en la nación, en el reino de Egipto, en un lugar prominente. José era el segundo al mando y tenían muchos privilegios en aquel lugar. Pero ya cuando entramos al libro de Éxodo, nos encontramos ya no a la familia numerosa, las 70 personas que conformaban la familia de Jacob, sino que ahora ya encontramos a una nación que ya se habían multiplicado grandemente, a una nación esclavizada. A eso nos narra el libro de Éxodo, y también nos narra cómo esa nación fue sacada de ese lugar. El libro de Levíticos ya nos habla acerca de las leyes, de cómo empezó a Dios instruir aquellas leyes al pueblo, la ley civil, la ley ceremonial, la ley moral, y vemos un enfoque directo hacia el sacerdocio. En el libro de Deuteronomios encontramos leyes, pero enfocadas directamente al pueblo, enfocadas directamente a la práctica en la nación de Israel. El libro de Deuteronomios, que nos narra a un pueblo que estaba a punto de ingresar a la tierra prometida, no creyeron, y fue el fracaso más grande de este pueblo o de esta generación. Lamentablemente murieron en el desierto bajo esta frustración de no haber entrado a la tierra prometida. Y ahora nos encontramos con el libro de Deuteronomios. Moisés a lo lejos pudo ver esta tierra, a lo lejos pudo ver la tierra de Canaán. El Señor se la mostró, porque también Dios le dijo, no vas a entrar a esta tierra, solamente vas a dirigirlos a esta nueva generación, las vas a dirigir, pero no vas a entrar a aquel lugar. Solamente le dio la oportunidad para desde lo lejos ver esa tierra que fluía leche y miel. Pero aquí lo relevante e importante que se puede resaltar es la nueva generación. El pueblo de Israel, la nueva generación, se encuentra a las puertas de la tierra prometida. Estaban ahora a punto de entrar una nueva generación. Y hay una pregunta fuerte. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasará con esta generación? ¿Será que esta nueva generación no va a cometer los mismos errores que cometió la generación del desierto allí en Cades Barnea? O sea, queda en suspenso, queda en un momento crucial. ¿Será que esta nueva generación no va a cometer esos mismos errores? Ahora miremos, recordemos, Moisés anteriormente ya también estuvo en esa misma posición, a punto de entrar a la tierra prometida. Pero recordemos, la generación falló. Ahora hay una nueva generación. Y Moisés, ¿cuál era
la misión de Moisés. Su última misión como líder era congregar nuevamente la nación y renovar el pacto con Dios. Esas son las dos funciones importantes en los últimos días de su vida que Dios encarga a Moisés. Volver a congregar a la nación, volver a activar en el corazón de ellos ese compromiso con Dios, volver a renovar el pacto con Dios, que esa generación del desierto, que murió en el desierto, fueron infieles a este pacto. Ahora tiene la responsabilidad Moisés de que esta nueva generación vuelva a tener un verdadero compromiso antes de entrar a la tierra prometida con el pacto que Dios había hecho con la nación de Israel 40 años atrás. Entonces vemos que el libro de Deuteronomio nos trata de la renovación del pacto con Dios. Esa generación, antes de entrar a la tierra prometida, tenía que renovar su compromiso con su Señor. ¿Cómo podemos esquematizar o cómo vamos a desarrollar este estudio? Vamos a dividir el libro de Deuteronomios en 4 divisiones, que es una mirada, 4 miradas. La primera sección, una mirada hacia el pasado, que la tenemos en el capítulo 1 al 3. Luego una mirada hacia arriba, hacia Dios, lo encontramos en el capítulo 4, versículo 11. Luego una mirada hacia abajo, cuando Dios vuelve a retomar todos los aspectos de la ley a través de Moisés y el pueblo otra vez vuelve a interactuar con la ley del Señor. Y por último, una mirada hacia el futuro, que la encontramos en el capítulo 27 hasta el versículo 37. Estas son las 4 divisiones que vamos a abarcar, si Dios permite, en esta noche, el estudio de este libro. Entonces vamos a entrar en la primera sección. Una mirada hacia atrás, una mirada hacia el pasado. Lo encontramos en el capítulo 1 al capítulo 3. Del capítulo 1 al capítulo 3, encontramos cómo en estos 3 capítulos Moisés trata de que el pueblo mire hacia atrás, hacia esa generación del desierto, para que vean cómo ellos se comportaron, los errores que ellos cometieron y que ellos no fueran a cometer las mismas fallas, los mismos errores que cometió esta generación. Entonces, en esos 3 primeros capítulos de una mirada hacia atrás, hay 2 cosas que se resaltan. Uno es la fidelidad de Dios que los preservó y guardó. Recordemos que está hablando de la generación que murió en el desierto, de que Dios fue fiel a esa generación, que los guardó continuamente, que los preservó, que su ropa, que su calzado, nunca eso se dañó, que Dios siempre les dio el maná, cada día se levantaban y estaba la provisión del Señor. Pero lamentablemente encontramos la otra posición y es el pueblo, la infidelidad del pueblo hacia los términos del pacto con el Señor. Lamentablemente, esta generación del desierto, la que murió en el desierto, fue una generación infiel al pacto que Dios había hecho con ellos. Resalta la fidelidad de Dios, pero también en estos 3 primeros capítulos nos muestra cómo este pueblo falló en ser obediente a los mandatos del Señor. Miremos y retomemos algunos aspectos de esta primera parte, una mirada hacia el pasado. Deuteronomios capítulo 1, versículo 6 dice: Jehová nuestro Dios nos habló en Horeb. Recuerden, estábamos hablando de la generación pasada, diciendo: habéis estado bastante tiempo en este monte, en el monte Horeb, ya había pasado 1 año, Dios les había entregado la ley, y dice: volveos e id al monte del Amarreo y a todas sus comarcas, en el Arabá, en el monte, en los valles, en el Neguev, y junto a la costa del mar, a la tierra del Cananeo, al Líbano, hasta el gran río, el río Éufrates. Mirad, yo os he entregado la tierra. Y ahí viene la ordenanza: entrad y poseed.
Dios le dice a esa generación, llegó el tiempo, ya han permanecido mucho tiempo en este monte, ahora llegó el momento de conquistar, llegó el momento de entrar a la bendición, de que las promesas de Dios se hagan reales en este pueblo. Y vemos aquí una conexión entre el pacto abrahámico y el pacto mosaico. En el pacto abrahámico Dios le había prometido a Abraham que a través de una nación, a través de la simiente de este hombre, iban a ser benditas todas las naciones de la tierra. Pero también le dice, sal de Ur de los caldeos a la tierra que yo te mostraré. Este pacto con Abraham estaba hablando de territorio. El pacto mosaico nos habla de una ley que hacía un pueblo apto para que estuviera cercano al Señor. Entonces vemos ahí la conexión con el pacto abrahámico. Ahora el Señor viene a cumplir las promesas que Dios le había hecho a Abraham en su momento. Llegó el momento, llegó el instante de entrar a la tierra prometida. Y esta generación se armó y dijo, listo, vamos a ir. Vamos a entrar a la tierra prometida. Y vemos que el capítulo 1 del Deuteronomio, Moisés empieza a narrar la forma en que ellos empezaron a avanzar hacia este lugar. Y vemos que se escogieron a 12 personas, una de cada tribu, 12 espías que fueran a reconocer la tierra prometida, que fueran a reconocer el territorio de Canaán, que fueran a reconocer la tierra que fluía leche y miel. Y en efecto ellos fueron allá y se dieron cuenta que todo lo que el Señor les había dicho sobre esta tierra era verdad. Y es que cada cosa que el Señor nos promete es verdad. Se dieron cuenta, esta tierra en medio del desierto es una tierra que fluye leche y miel, es una tierra de bendición. Y llegaron nuevamente a Moisés a darles los detalles de lo que habían visto en este territorio. Y dicen, sí, correcto. Y trajeron frutos de aquel lugar, frutos que no habían visto en ningún otro sitio. Es correcto, es una tierra de bendición. Pero 10 personas dicen, hay gigantes y no podemos entrar. Solamente Josué y Caleb dijeron, nosotros podemos ir. El Señor está con nosotros, somos más que ellos. Y el Señor nos dará la victoria, pero lamentablemente el pueblo creyó más la parte negativa, resaltó más la parte negativa, y eso es muy común en el ser humano, que nos quedamos con la parte negativa y nos olvida de que hay una parte positiva. Y eso me hace recordar a los discípulos cuando el Señor les dice, voy a morir y al tercer día voy a resucitar, y dice la palabra enseguida que ellos se pusieron tristes porque se quedaron solamente con la parte de que el Señor iba a morir y se les olvidó de que Él iba a resucitar al día tercero. Por eso el Señor nos dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Hay una salida en medio de las dificultades. El Señor ha vencido y nos ha dado esa victoria. Pero lamentablemente el pueblo creyó a los 10, esas malas noticias de que con esos gigantes no podemos. Y entonces ahí viene lo que el Señor le dice, o lo que le dice Moisés a esta generación. Entonces os dije, no temáis, ni tengáis miedo de ellos. Moisés alentando a este pueblo. Jehová vuestro Dios, el cual va delante de vosotros, porque así fue todo el tiempo en el desierto. Iba delante en una nube o en una columna de fuego, siempre iba adelante. Él pelearía por vosotros conforme a todas las cosas que hizo por vosotros en Egipto delante de vuestros ojos. Y en el desierto has visto que Jehová tu Dios te ha traído como trae el hombre a su hijo. Por todo el camino que habéis andado hasta llegar a este lugar, el Señor te guardó y llegaste acá porque Dios te guardó. Dice el versículo 32 del capítulo 1, y aún con esto, a esta generación que murió en el desierto, con esto no creísteis. Qué triste, qué lamentable. A Jehová vuestro Dios, quien iba delante de vosotros por el camino para reconocer el lugar donde había de acampar, con fuego de noche para mostrarlos el camino por donde anduvisteis, y con una nube de día. Lamentablemente el pueblo no creyó, no entendió que Dios estaba con ellos.
Pero miren lo interesante son los detalles. Moisés en este capítulo es muy detallista sobre todo lo que hizo esa generación en el desierto, de esa generación que murió en el desierto. ¿Y qué nos muestra esos detalles? Que Moisés buscaba martillar en la mente del pueblo para que ellos recordaran esos errores que cometió esa generación y que ellos no fueran a cometer esas mismas fallas. Por eso es tan detallista en todo lo que pasó en ese entonces, para que ellos no fueran olvidadizos, para que no se olvidaran del Señor, como esa generación se olvidó de Dios en su momento. Miren lo que, y también este mensaje que Moisés le da al pueblo, a la generación que está a punto de entrar a la tierra prometida, y esa nueva generación le dice, no cometan el mismo error que cometió la generación pasada, que no creyó. Pablo también nos dice las mismas cosas a su iglesia en su momento y que también se aplican a nosotros. Ahí en 1 Corintios capítulo 10, versículo 11, hablando en el mismo contexto, hablando de la misma generación que murió en el desierto siendo desobedientes. Y Pablo dice en 1 Corintios capítulo 10, versículo 11, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes ha alcanzado los fines de los siglos, a nosotros que nos ha alcanzado este tiempo. Así que el que piensa estar firme, no mire la paja en el ojo de su hermano, dice, mire que no caiga. Todo esto que ustedes han leído en el libro de Deuteronomio se aplica a nuestras vidas, a esa generación que murió en el desierto. No cometamos los mismos errores. Creámosle al Señor que lo que Él prometió lo vamos a alcanzar, no importa que allí hayan gigantes. Y es ahí donde empieza esa narrativa en el capítulo 1 y da todos esos detalles Moisés de esa generación pasada en su momento. Y ahora encontramos aquí algo importante. Deuteronomios capítulo 1, versículo 35 dice, no verá hombre alguno de estos esta mala generación, la buena tierra que juré había dar a vuestros padres. Lamentablemente el Señor le dice a esta generación, ustedes no van a entrar. Y miren lo triste de esta historia. Esa generación reconoció su pecado porque fueron, y no, en el momento en que tenían que ir, en el momento que tenían que conquistar, en el momento en que el Señor les dijo, ahora es el instante, ellos no fueron. Y el Señor les dice, bueno, no fueron, no van a conquistar, reconocen su falla, reconocen su pecado, pero era demasiado tarde porque hay situaciones en que Dios nos dice, es hora de actuar, pero si lo dejamos para mañana, se convierte en tarde para nosotros. Y esa generación quiso reaccionar y dijo, vamos a conquistar. Y se armaron y fueron a luchar, y dice el versículo 43 del capítulo 1, y os hablé y no disteis oído. Antes fuisteis rebeldes al mandato de Jehová y persistiendo con altivez, subisteis al monte, pero salió a vuestro encuentro el amorreo que habitaba en aquel monte y os persiguieron como hacen las avispas y os derrotaron en Seir hasta Horma. Fue una humillación grande, una derrota triste, lamentable. Muchas personas murieron y tuvieron que regresar frustrados, derrotados. Lamentablemente perdieron su oportunidad de entrar a la tierra prometida. Y Moisés resalta, quiere mostrarle eso a esta nueva generación. Por favor, no cometan el mismo error. Por favor, no cometan las mismas fallas. Ha llegado el momento de conquistar. Ha llegado el momento de entrar a la tierra prometida. Pero no seamos como esa generación pasada, la cual fue desobediente al Señor. Ahora, Deuteronomio es un recordatorio de las consecuencias sobre la desobediencia. Vemos a una generación que fue desobediente y el Señor le quitó la bendición de entrar a la tierra prometida. Es mejor ser obedientes que los sacrificios.
Son las palabras que le dice Samuel a Saúl: ser obediente, cueste lo que cueste, siempre va a traer bendición para nuestras vidas. Ahora, el tema que domina el libro es la esperanza de entrar a la tierra prometida, porque recuerden, hay una nueva generación y esa generación tenía sus padres que murieron en el desierto y ellos sabían que sus padres no habían entrado a la tierra prometida, pero ahora en ellos está el anhelo. Moisés quería que nuevamente ese anhelo volviera a ser vivificado en sus vidas, la esperanza de entrar a la tierra prometida. A la luz de lo ya vivido, ahora está la pregunta: ¿lo lograrán? Esta nueva generación, este pueblo, ¿va a ser fiel? ¿Va a entrar? Está la pregunta. O sea, vuelvo y reitero, es un punto crucial lo que nos narra el libro de Deuteronomios, porque se está enfocando en una generación y todos están mirando qué va a suceder con esta generación. ¿Qué va a suceder? ¿Van a cometer los mismos errores? ¿Van a ser fieles? ¿Van a poder conquistar la tierra prometida? Ya fuimos una mirada hacia atrás. Moisés quería mostrarles esa generación del pasado, los errores que cometieron, diciéndole: no cometan el mismo error de olvidarse del Señor. Ahora venimos a la segunda sección, que es una mirada hacia arriba, una mirada hacia el Señor. Ya miraron hacia atrás. ¿Para qué? No es para regresar, no es para retroceder. Gloria al Señor. Miramos hacia atrás para no cometer los mismos errores que hemos cometido, pero ahora a partir del del capítulo 4 hasta el 11 tenemos una mirada hacia el Señor. El capítulo 4, versículo 7 dice: porque qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como los está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pidamos. Moisés les está diciendo: no hay otro Dios que esté tan cercano como el Dios que está con nosotros, como el Dios que nos ha dirigido durante todo este desierto. Siempre ha estado cercano y es el momento que coloquemos ahora nuestra mirada hacia Él. El pueblo no solo debía tomar en cuenta la historia, lo que había sucedido, lo que había pasado, también debían mantener la vista puesta en el cielo, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Lamentablemente Pedro quitó su mirada del Señor y se empezó a hundir, y eso sucede cuando nosotros quitamos nuestra mirada de Dios, cuando dejamos de mirar hacia el cielo. Miramos es el problema, miramos es la tormenta y nos empezamos a hundir. La generación del desierto se hundió porque vio fue el gigante y no vio a alguien que era, o un Dios que era más grande que esos gigantes que se encontraban allí en Canaán. Y Moisés quería resaltar eso. Ha llegado el momento de mantener nuestra vista puesta en el cielo. Y miren, en esta sección, en el capítulo 5, vemos el corazón de Dios expresado allí. Deuteronomios capítulo 5, versículo 29, dice lo siguiente: ¿quién diera que tuviesen tal corazón, que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre? Ve y diles: volveos a vuestras tiendas, y tú quédate aquí conmigo, y te diré todos los mandamientos y estatutos y decretos que les enseñaré, a fin de que los pongan ahora por obra en la tierra que yo les doy por posesión. Mirad pues que hagáis como Jehová vuestro Dios ha mandado. No os apartéis ni a diestra ni a siniestra. ¿Qué nos está diciendo aquí Moisés? Les está diciendo al pueblo: es el momento de volvernos a Dios. Es el momento de tener conexión con Dios. Pero si amamos al Señor,
Moisés le está diciendo a este pueblo, vamos a ser obedientes a sus estatutos, vamos a ser obedientes a sus normas. El deseo de Dios era que ellos conocieran la bendición de la obediencia cuando entraran a la tierra prometida, que fueran obedientes, que entendieran que si iban a ser obedientes, Dios los iba a bendecir, que si permanecían fieles a ese pacto, Dios los iba a multiplicar en esa tierra de Canaán. Pero miren aquí lo que sucedió. Miren aquí lo que encontramos ahora. Recordemos, estamos en una mirada hacia el cielo, en una mirada hacia lo alto, en una mirada hacia Dios. Y es precisamente que ahí nos encontramos en el capítulo 6 con el famoso Oye Israel. Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarse y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Gloria al Señor. Y las escribirás en los postes de tus casas y en tus puertas. Este es el famoso Shema. Este es el Oye Israel. Esta es la plegaria más famosa del pueblo de Israel actualmente. En los judíos continuamente están recitando el Shema. Están recitando el Oye Israel. Y esa palabra escucha Israel es una escucha no pasiva. Es una escucha activa, ¿verdad? No es simplemente escuchar, sino responder a lo que estamos escuchando. Entonces, cuando dice escucha, oh Israel, está diciendo, oye lo que el Señor te está diciendo, pero al mismo tiempo responde al mandato que el Señor te está colocando. Y eso nos da a un pueblo que es obediente, un pueblo que oye y un pueblo que responde es un pueblo que obedece. Por eso Cristo hablando de aquel pueblo, aquellas personas que aman al Señor y son obedientes a sus mandamientos, a sus palabras, a sus estatutos, los compara como la casa que está sobre la roca, que van a venir las tempestades, que van a venir las dificultades, pero la casa no se cae porque está sobre la roca. Eso le estaba diciendo Dios al pueblo de Israel en esta oración, en el Shema. Oye, si son obedientes a mis mandamientos, ustedes están sobre la roca y yo los voy a bendecir en el lugar donde los quiero colocar. Y sigue diciendo esta oración, y amarás al Señor tu Dios. Pero miren que este amor no es simplemente una emoción, un sentimiento, porque hoy sentimos, mañana no sentimos. Hoy sentimos que amamos al Señor, pero mañana estamos en pruebas y en dificultades y no sentimos que amamos al Señor porque no entendemos por qué no estamos pasando esa situación. Aquí cuando habla de amar, está hablando de sentimiento, de emoción, pero además de decisión, de voluntad. O sea, ha tomado la decisión, ha tomado la determinación de ser fiel al Señor, no importa lo que esté sucediendo. Ese amor nos llama a una devoción. Entonces, en el Shema, ¿qué nos está diciendo? Escucha, llamarás, si obedeces, y el pueblo es obediente en devoción, Dios le dice, allí en la tierra que les voy a colocar, Dios los va a multiplicar, van a ser una nación de reyes y sacerdotes, y van a ser benditos y van a ser luz para muchas naciones. Pero mira, hay otra cosa que resalta el Shema, y es solo el Señor. Solo el Señor, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Literalmente, el Señor es uno. Esta nación estaba a punto de entrar a la tierra prometida. Allí en este lugar había otras religiones, adoraban a otros dioses, tenían la idolatría en su forma más fuerte. Y Dios les está diciendo, cuando entren a este territorio se van a encontrar con muchas naciones que adoran a otros dioses, pero ustedes van a ser fieles al Señor, al único Dios verdadero, al Dios de Israel. A ese único Dios van a adorar
y van a ser fieles a Él. Por eso esta oración resalta ese aspecto, que Dios es el único y verdadero. Que esa nación tenía, esta nueva generación, tenía que tener presente que no se podían contaminar con otras naciones. Por eso al momento de entrar la orden de Josué fue: expúlselos a todos y no dejen a nadie en ese territorio. El Señor es uno solo. Esta oración no solamente está enfocada, o el enfoque principal está el compromiso con nuestro Dios, pero también del compromiso de las cabezas de familia con sus casas, con sus familias, con sus hijos, para que esa ley pudieran repetirlas continuamente a ellos en cualquier lugar donde se encontraban. Porque lamentablemente la generación que estuvo en el desierto, que murió en el desierto, no compartió ese mensaje con sus hijos. Y por eso Moisés, Dios le encomienda a esta responsabilidad. Vuelve otra vez a retomar la ley a esta nueva generación, para que ellos entiendan que hay un único Dios verdadero y que ese Dios les va a dar la victoria al momento de entrar a la tierra prometida. Recordemos, estamos en la mirada hacia el cielo. Esta generación tenía que colocar sus ojos puestos en Dios. Gloria al Señor. También cuando hablamos de una mirada hacia arriba, el Señor resalta el punto de que tuvieran cuidado con la idolatría. Recordemos, el Señor les dice: yo soy el único Dios verdadero. Y les recuerda a esa generación que murió en el desierto cuando Moisés estuvo allá en el monte Horeb. Duró 40 días. Esa generación dijo: no tenemos dioses. Y hicieron un becerro de oro. Hicieron un Dios a su semejanza. Y hoy precisamente la humanidad quiere tener un Dios a su semejanza, un Dios que les complazca con lo que ellos quieran hacer, pero no es a nuestra semejanza. Hay un Dios verdadero que es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y Dios les advierte a este pueblo: tengan cuidado con la idolatría. Hay un Dios verdadero. Hay un Dios verdadero y deben ser obedientes a ese único Dios verdadero. Deuteronomios capítulo 8, versículo 19 dice: mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios, porque Moisés le dice: por favor, no se olviden de su Dios, no se olviden de Jehová su Dios. Pero dice el capítulo 8, versículo 19: mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios y anduvieres en pos de dioses ajenos y les sirvieres a ellos y te inclinares, yo lo afirmo hoy contra vosotros, que de cierto no pereceréis. Mira, el Señor quería una obediencia basada en el amor. Y por medio del amor nosotros podemos ser obedientes a los estatutos del Señor y ser fieles a Dios. Miren, obediencia basada en el amor. Eso me hace recordar en el tiempo de cuando Dios crea a Adán y a Eva, en la dispensación de la inocencia, el árbol de la ciencia del bien y el mal. Dios lo colocó allí, pero pues simplemente no le dio razones profundas a Adán y Eva de por qué no podían comer de este árbol. Pero lo que Dios estaba buscando del pueblo, de Adán y Eva, perdón, era que fuera una obediencia basada en el amor. O sea, yo soy obediente al Señor. Hay cosas que me cuesta obedecer, pero por amor al Señor soy obediente a esos mandatos, porque cuando amamos a alguien, nosotros lo complacemos en todo y nosotros amamos al Señor. Y si esa es la base, vamos a cumplir sus mandamientos. Y el Señor lo expresó hablando del amor. Habían 613 preceptos en la ley y el Señor dijo: con solo dos mandamientos ustedes van a cumplir toda la ley. Mateo 22:36 dice: maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Si amamos a Dios, vamos a ser capaces de ser obedientes, y con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es el primero y más grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esos dos mandamientos depende toda la ley. Si nosotros cumplimos, Jesús dijo: cumplan esos dos mandamientos, cumplen esos dos mandamientos, cumplen los otros, ya han cumplido los 613 preceptos, porque esa es la base de ser obedientes a los estatutos, el amor. Y eso es lo que Moisés quería resaltar en este pueblo: si ustedes aman al Señor,
Ustedes van a ser obedientes a los mandatos y a los estatutos del Señor. Y termina esta mirada hacia arriba. Del capítulo 10 al 11, donde Dios le dice al pueblo, ha llegado el momento de que ustedes circunciden el corazón y que guarden, que quiten ese corazón duro y empiecen a ser sensibles al Señor, a la voz de Dios. En esta sesión termina con maldiciones y bendiciones. Deuteronomio 11:26 dice, he aquí yo pongo hoy delante de ti y de vosotros la bendición y la maldición. Señores, yo soy el dueño de la vida y la muerte. ¿Qué decisión ustedes van a tomar? Así termina esta sección. Y luego entramos a las dos últimas. Una mirada ahora hacia abajo. Recordemos, una mirada hacia atrás, una mirada hacia Dios, hacia arriba, y ahora una mirada hacia abajo. Los capítulos 12 al capítulo 26. Aquí empieza el Señor a darle directrices al pueblo para que tuvieran los pies sobre la tierra, para que ellos entendieran y pudieran desarrollar una vida religiosa correcta allí en la tierra de Canaán. El Señor les estipuló el lugar específico donde tenían que adorar. Anteriormente en el desierto eran nómadas y era de un lugar a otro, pero allí en Canaán iba a haber un lugar específico donde ellos iban a adorar. En esta sección nos habla de las leyes dietéticas, instrucciones sobre los diezmos, directrices contra la idolatría, instrucciones sobre adivinos, sobre profetas. Y aquí hay una sección interesante, las leyes sobre la remisión contra los deudores. Cada 7 años se perdonaba las deudas. Deuteronomios capítulo 15, versículo 7, pero ¿qué de aquellos que ya cuando iba a llegar el año séptimo, llegaba a alguien y le pedía prestado por la necesidad que él tuviera? Entonces esa persona diría, no, pero mira, ya va a estar cerca el mes séptimo y van a perdonar todas las deudas, entonces no te voy a prestar nada, no te voy a ayudar. Pero mira lo que dice Deuteronomios capítulo 15, versículo 7, dice, cuando haya en medio de ti menesteroso de alguno de tus hermanos en alguna de tus ciudades en la tierra que Jehová tu Dios te da, no endurecerás tu corazón, ni cerrarás tu mano contra tu hermano pobre, sino que abrirás a él tu mano liberalmente y en efecto le prestarás lo que necesite. Guarda de tener en tu corazón pensamiento perverso diciendo, cerca está el año séptimo, el año de la remisión, y mires con malos ojos a tu hermano menesteroso para no darle, porque él podrá clamar contra ti a Jehová y se contará por pecado. Aleluya. Hermano, no estamos bajo la ley de la remisión. Algunos dirán, gracias a Dios. Pero sí es importante reflejar el corazón de Dios que quiere resaltar en esto que nos narra esta parte de Deuteronomio. Y eso me traslada al libro de Santiago, capítulo 2, versículo 14, que nos dice lo siguiente: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano y una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovechará? Quizás vienen, bueno, voy a orar por ti, pero ellos necesitan más que una oración, y usted tiene la forma de poderlo ayudar y no lo hace. Dice Santiago, así también la fe, si no tiene obras, es muerta. Esa persona tiene una fe muerta y Dios no puede hacer nada. Un milagro no puede obrar en medio de las situaciones. Esto nos enseña el libro de Deuteronomio, a ser generosos, porque Dios nos dice en su palabra, el Nuevo Testamento nos habla, porque es mejor dar que recibir. Y Jesús lo expresó entregando su vida, lo más preciado que él tenía, lo entregó todo en la cruz del Calvario, y él mismo lo expresó: es mejor dar que recibir. Esta sección termina en el capítulo 26 y ya llegamos a la parte final, a la parte crucial. Una mirada hacia adelante, una mirada hacia el futuro. Capítulo 27 al capítulo 34. Es un punto dramático. ¿Qué sucederá con esta nación? ¿Qué sucederá con esta generación?
Moisés ya los preparó, les mostró, les habló, mira, no cometan los mismos errores que cometió la generación pasada, coloquen su mirada ante el Señor, mira los estatutos, ustedes si aman al Señor lo van a guardar, no se olviden de su Dios, ya les entregó todas las herramientas necesarias, pero ¿qué sucederá con esta nación? ¿Lo logrará? ¿Tomarán las decisiones correctas para entrar en la bendición del Señor? Algo tremendo está por suceder a futuro en este momento. Deuteronomios 30:19 dice: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida. Mire que el Señor les dice, tienen una decisión, pero escojan la decisión correcta. Escojan servir al Señor y se escogen pues la vida para que viváis, para que van a vivir su descendencia, ustedes y su descendencia. ¿Qué pasaría con esta generación? Podía entrar y en efecto, ya estoy finalizando. En efecto, esta generación logró entrar a la tierra prometida. Logró entrar y conquistar la tierra de Canaán. Pero, ¿qué era lo importante? Después que entren, podrían disfrutar de las bendiciones de Dios, porque no era solamente recibir el milagro, era permanecer en la bendición del Señor, porque algunos reciben el milagro y se olvidan de Dios, como estos 10 leprosos, los 9 leprosos recibieron sanidad y se olvidaron de Dios. Solamente uno regresó y entendió que es más importante que el milagro, es el dador de milagros. Moisés lo tenía claro cuando años atrás el Señor les dijo: voy a entregarles la tierra, pero yo no voy a ir, irá un ángel y ustedes entrarán. Pero Moisés dijo: no queremos tierra prometida, si tú no vas, tú eres el importante. Tú eres el necesario. Pero esta generación entró a la tierra prometida, pero lamentablemente no permanecieron fieles al pacto de Dios. Este pacto era un pacto condicional, basado en la obediencia. Pero el pueblo, aunque entraron a la tierra prometida, se olvidaron de Dios. Posteriormente, a raíz de esto, y vamos a ver en los libros históricos, el reino se divide en dos: el reino del norte, el reino del sur. Luego fue decayendo en su idolatría, se alejaron del Señor y luego fueron llevados cautivos, el reino del norte por el imperio asirio y el reino del sur por los babilonios. Jerusalén fue destruida, el templo fue destruido. Pero ¿qué fue lo que sucedió? No fueron obedientes, lamentablemente, no fueron obedientes al pacto con el Señor. Ahora, en esta parte final, Deuteronomios capítulo 11, versículo 29, porque cuando vemos los últimos capítulos de Deuteronomio nos hablan de las bendiciones de la obediencia y de las maldiciones de la desobediencia. En Deuteronomios capítulo 11, versículo 29 dice: y cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra, la cual vas para tomarla, pondrás las bendiciones sobre el monte Gerizim. Y esos eran montes reales que hoy están. Aquí a la parte izquierda estaba el monte Gerizim y la maldición sobre el monte Ebal. Sobre el monte Ebal. Y cuando llegamos al capítulo 28 de Deuteronomios, empezamos a mirar todas las bendiciones sobre la obediencia. El monte Gerizim, todas las bendiciones sobre la obediencia. 14 versículos nos hablan de bendiciones, pero ahora vienen a partir del versículo 15, empiezan a hablar acerca de las maldiciones de la desobediencia. Y miren que 53 versículos nos hablan de las maldiciones por las desobediencias. Aparentemente hay más maldiciones que bendiciones.
Aparentemente el pueblo se quedó con las maldiciones. Aparentemente esto era con lo cual se iba a quedar. Pero mire que uno de los propósitos de la ley era mostrar su pecado, mostrar su necesidad de Dios, mostrar que por sus propios medios no podían alcanzar la salvación. Pero mire que el libro de Deuteronomio nos dice, no se van a quedar con la maldición, porque nos muestra, el libro de Deuteronomio nos muestra la realidad del Mesías. La realidad de Cristo la encontramos en el libro de Deuteronomio de una manera profética. Deuteronomios capítulo 18, versículo 15 dice, profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo te levantaré. Te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. En Deuteronomio 18:15 había una profecía acerca del Mesías, de que Dios iba a levantar a un profeta y decía, a él vas a oír. Y miren, en el Nuevo Testamento, el Señor lleva a sus discípulos y allí se transfigura, hay una transformación, su naturaleza divina empieza a reflejarse en todo su cuerpo. Y ahí aparece Moisés. Aparece Elías y Moisés. Increíblemente, Moisés no tuvo la oportunidad de entrar a la tierra prometida, pero sí tuvo la oportunidad de ver al Mesías, que pienso que es una bendición más grande, porque el Señor sabe lo que hace, hermanos, y cada día Dios nos quiere dar algo mejor. Y mire lo que dice Marcos 9:7. Entonces vino una nube que los hizo sombra, y desde la nube una voz que decía, este es mi hijo amado, a él oíd. Esas son las mismas palabras de Deuteronomios, a él oíd, a Cristo. En Hechos 3:22 nos dice lo mismo, porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis. Miren cómo vemos en el libro de Deuteronomios la realidad del Mesías. Y es que cómo representa, cómo queda representado Cristo en el libro de Deuteronomios. Vemos que Cristo es la peña de Oreb, la peña que Moisés golpeó y salió agua de esa roca. Dice Deuteronomios 31:19, ahora pues escribo este cántico, enseñándole a los hijos de Israel, ponlo en la boca de ellos para que este cántico me sea por testigo contra los hijos de Israel. ¿Y cuál era ese cántico que ellos iban a expresar cuando entraran a la tierra prometida? Era un cántico profético, era un cántico mesiánico. Versículo 4 del capítulo 32 dice, él es la roca cuya obra es perfecta. Está hablando de Cristo. Moisés la golpeó representando que Cristo iba a ser golpeado por nuestros pecados. Y esto nos demuestra que no nos quedamos con la maldición, nos quedamos con la redención, nos quedamos con la bendición. Nuestros pecados y nuestra culpa fue cubierta. Cristo es la roca, es la peña de Oreb. Y Pablo termina diciendo en 1 Corintios 10:4, y ya está la parte final, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca es Cristo. Como vemos aquí el libro de Deuteronomios, aparentemente terminan con maldiciones, pero nos resalta proféticamente a Cristo como la roca, a Cristo como herido en la cruz del Calvario, el cual nos dio esperanza, y hoy podemos disfrutar de la bendición. Él tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario, fue golpeado por nuestros pecados, por nuestras fallas, y gracias a Dios estamos en el lugar que estamos, disfrutando de las bendiciones del Señor. Y así termina el libro de Deuteronomios con unas bendiciones apuntando mesiánicamente a Cristo como la roca y el artífice de nuestra salvación. Yo creo que podemos terminar sencillamente con una oración dándole gracias a Dios, porque no son maldiciones las que nos están rigiendo hoy en día, sino las bendiciones de la resurrección de Cristo y la nueva vida que hoy tenemos en Dios. Gracias, Señor, te doy
por este momento que nos das, por esta experiencia de entender el propósito del libro de Deuteronomios, de la cual nos muestra también para nosotros de que no cometamos los mismos errores que han cometido generaciones pasadas, que estamos viviendo un tiempo crucial, Señor, momento determinante, proféticamente, escatológicamente, que tú nos has entregado una responsabilidad grande, que vamos a mirar hacia arriba, colocar nuestra mirada en el Señor, que vamos a ser obedientes a tus estatutos, a tus mandamientos, pero que nos vamos a proyectar hacia el futuro, hacia lo que tú quieres hacer, porque estamos sobre la roca, Señor, y nuestra casa no se cae porque está bajo la bendición del Señor. Gracias, Padre, te doy en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Bien, hermanos, Dios me los bendiga y espero que esta enseñanza del libro de Deuteronomios haya sido de bendición para cada uno de ustedes. Un abrazo para todos y bendiciones. Amén, aleluya. Dios les bendiga a todos. En este momento vamos a detener la grabación. Ha sido un privilegio también estar a cargo de esta dirección de este pequeño devocional y también de estudio bíblico. Amén. Los invitamos a todos para que sigan conectados allí con la palabra del Señor, con las escrituras, y les damos todas las gracias por estar en este lugar con todos nosotros. Amén. Espérenme un minuto. Gloria a Dios. Vamos a detener ya la